acá tengo, ay, ya. Entonces, chiquillos y chiquillas, bueno, nuestra actividad era sobre, como les decía, el neoliberalismo y tuvo como dos partes. Por una, estábamos trabajando lo que es la APEC y para eso era súper importante que leyeran la guía, eh, que la guía en un primer momento aborda lo que son el tema de las exportaciones y las importaciones. Y no dice nada muy extraordinario, creo que todos ya lo sabemos, ya que nuestra principal fuente de exportación es el cobre, eh, que le siguen temas como vitivinícolas, de carne, bueno, la madera es súper importante, etcétera, pero que el recurso que como estrella de Chile para la exportación es el cobre y que tenemos un modelo de monoexportación de materias primas, ya eso es súper importante y es importante como remarcarlo porque esas son preguntas de prueba, ya como de pruebas de alternativa. Entonces ahí ya les estoy dando indicios de por qué también incluí esto en la guía. Bueno, y también es relevante hablar de la importación y la exportación, bueno, e importación como que sale, mencionan algunas cosas, pero es prácticamente todo lo que nosotros utilizamos viene como de manera importada, porque bueno, el combustible que es muy importante, los bienes de consumo, que es desde la taza que ahora estoy usando para tomar el café, la ropa, mi celular, el computador que estamos ocupando, etcétera. Eh, hasta, no sé, bienes intermedios también como las máquinas que sirven para procesar, por ejemplo, la materia prima, etcétera. Ya. ¿Y por qué es importante hablar de estos dos ámbitos? Porque es entonces, bueno, el neoliberalismo es la apertura del país al exterior. Y la apertura se da en función de cuánto comercio se puede como y qué tipo de relaciones comerciales se pueden establecer con los otros. Pero es muy importante tener claro como cuáles son las reglas del juego en este intercambio comercial, porque de hecho después la lectura que tuvimos en esta actividad, la que se ve más adelante, habla de que en el fondo los tratados internacionales no son como azarosos, no es como que, qué entretenido como tener un tratado como de libre comercio, por ejemplo, sino que es necesario en la medida que las reglas del juego en términos económicos para el mundo no son iguales para todos. Entonces, un país chico, periférico, como es Chile, necesita de ciertas reglas que demarquen sus relaciones con, por ejemplo, Estados Unidos, en el ejemplo de la columna sale Francia, con China, etcétera, porque son gigantes económicos, entonces ellos perfectamente pueden marcar, como pasa con nosotros como consumidores y grandes empresas, pasa lo mismo en términos como macroeconómicos. Ya países muy pequeños como Chile, no sé, Paraguay, por ejemplo, o países africanos, siempre van a estar en desventaja con las grandes potencias económicas. Entonces la guía también indaga en tratados que son de tipo regional. El más importante en el cual nosotros participamos es el Mercosur. Eh, de hecho, hay una, no es sobre el Mercosur, pero hay una película que se llama Cordillera, creo que es argentina-chilena, no, o es argentina que habla como de un encuentro entre mandatarios como latinoamericanos. Ya, y bueno, la actividad se enfocaba principalmente en la participación de Chile en la APEC. Este es un foro de cooperación económica de Asia-Pacífico, es tremendamente importante, surge a fines de como cuando ya concluye lo que es la Guerra Fría, eh, es muy, muy importante en la medida que reúne a través del mar, bueno, pone al mar como al Océano Pacífico como un lugar estratégico y tremendamente importante en lo que eh, tiene que ver con las relaciones económicas y en la integración en el fondo de todas las potencias que existen en torno a las costas del Océano Pacífico. Esto es muy importante porque hasta antes de la APEC podríamos decir que el gran espacio de intercambio comercial y donde se congregaban, se reunían las grandes potencias económicas era el Océano Atlántico, ¿ya? Pensando en la lógica Europa, Estados Unidos, ¿ya? Y eso es algo que de hecho lo heredamos de alguna manera desde la época colonial, o sea, desde que España y Portugal se lanzan hacia el Atlántico ya a desarrollar este comercio triangular, es que podemos ver que ese es un espacio tremendamente importante. E Inglaterra, en su lógica imperialista, también quien le otorga al mar, a los océanos, un rol protagónico para desarrollar estrategia económica. Entonces, en esa lógica es que resulta relevante hablar de la PEC y que
en términos generales, bueno, y ahí por lo tanto está como la respuesta a la primera pregunta, como cuál es el factor geográfico que da identidad, es el tema del océano y de cómo todos estos países que dan hacia el océano Pacífico entran en conversación. Ya entran en conversación y lo interesante de la PEC es que se establecen como tratados o acuerdos que no son como obligatorios, sino que apelan de alguna manera al respeto, al diálogo, a fortalecer como las democracias y todo. Y bueno, reúne a muchos países, entre ellos Estados Unidos, siendo uno de los más importantes, Rusia, eh, China, Japón, eh, ¿qué más? Bueno, Chile, Perú, por ejemplo, y otros países más pequeñitos como, no sé, Malasia, bueno, México, muy importante. Pero entonces, no, y de hecho reúne a tres continentes, pues que es Asia, es América y Oceanía. Entonces, lo hace tremendamente importante y en la guía aparecen unos, unas cifras que hablan de que en el fondo todas estas economías que se reúnen en torno a la PEC constituyen el 56% de la producción mundial. O sea, un poco más de la mitad de la producción mundial se define de alguna manera en este foro. Por eso es tan importante. ¿Ya? Y por eso el año pasado fue tan controversial en el fondo que no se haya podido realizar la PEC aquí en Chile luego del estallido social, porque eso, de alguna manera, el que Chile fuese, bueno, nosotros ya habíamos sido sede de la PEC, eh, pero era súper importante porque iban a llegar como mandatarios súper relevantes para el mundo, eh, y se iban a poder desarrollar como tomar a Chile, en el fondo, ¿cuál es la lógica de esto? Que Chile se presentara como un espacio de estabilidad política, como un espacio ideal del diálogo, para poder llevar adelante los acuerdos comerciales. El Daniel dice, profe, lo que sí no entiendo es el por qué está China. Si es el régimen autoritario y se supone que es para reforzar la economía y el sistema democrático. Es que ya, aquí hay que tener mucho ojo porque la denominación de régimen autoritario lo damos nosotros en función de nuestra mirada occidental y liberal que tenemos de las democracias, ¿ya? Porque perfectamente podríamos decir que podríamos excluir a Chile, po. A Chile desde organismos como la ONU, desde organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como la Amnistía Internacional y otros informes más, dieron cuenta que desde el 18 de octubre del año pasado Chile viola los derechos humanos. No somos un régimen, no somos necesariamente un régimen autoritario, en tanto no hay como el presidente fue elegido de manera democrática, así como otros representantes de los poderes del Estado, pero sin embargo tiene políticas que pasan a llevar el régimen democrático. Entonces, hay que tener como mucho ojo con las denominaciones. Yo sé que la guía en ese sentido era como muy como dura, eh, pero los organismos que en el fondo se dedican a velar por las estabilidades democráticas y por la democracia en sí, por los diálogos y todo ello, es la ONU. ¿Ya? La ONU es como el gran organismo internacional que se preocupa de esto. La APEC, si bien requiere de espacios dialogantes, para poder llevar acuerdos económicos, su principal motor o su principal objetivo es la economía, es desarrollar acuerdos económicos. Eso es lo principal. Ahora, favorece sí que tengamos muchos países que estén bajo regímenes democráticos, pero no excluye a ninguno porque no es materia de la PEC hacerlo, eso es materia de la ONU. Por eso, por mucho rato, cuando nosotros estábamos en dictadura, se impulsó, o también otros países han impulsado, por ejemplo, que Venezuela salga de la ONU, porque se considera que viola los derechos humanos. Entonces, no sé si ahí respondí tu pregunta, Daniel. Ya, súper. Entonces, bueno, las ventajas que tiene la PEC en el fondo es de abrirnos un espacio común de diálogo y de acuerdos, ¿ya? Porque recuerden que países pequeños y como en vías de desarrollo, de acuerdo como a los estándares como internacionales, siempre vamos a estar en desventaja con respecto a las grandes potencias. La desventaja que puede tener la PEC es precisamente eso, de que a pesar de que pueden establecerse como diálogos, igual hay pesos económicos que son y que decantan en pesos políticos que son importantes. O sea, algo, si Donald Trump no aparece en la PEC, es un precedente, probablemente la PEC se vea como un fracaso, porque su peso en la economía mundial y en la política mundial es demasiado importante. Entonces, de alguna manera, aunque trate de poner como
de poner en igualdad de condición a todos los países, a pesar de eso no lo estamos, ¿ya? Y por lo tanto siempre países como Chile van a estar propendiendo tratados de libre comercio y tratando como de abrir en esta idea de las ventajas comparativas para que grandes peces se interesen en nosotros, ¿ya? Eh, Creo que ya respondí lo de la estabilidad política y el papel de los acuerdos económicos. Bueno, este pequeño texto en el fondo, pequeño, habla de esto mismo, que en el fondo nosotros tan pequeños como Francia, Francia con lógicas a veces de racistas, coloniales, imperialistas, pueden estigmatizar ciertos productos y por lo tanto ponernos en desventaja dentro del, por ejemplo, lo que está pasando hoy día. Cuando con la pandemia se responsabilizó a China por el COVID, ¿y qué empezó a suceder? De que empezó a darse esta imagen de que todo lo que venía de China estaba contaminado con COVID. Esas son prácticas que dañan a los países. Y eso pasa con todo, pasa mucho con aquellos países que se les llaman en vías de desarrollo, y eso afecta económicamente a un país. Entonces, por eso son importantes los tratados, porque los tratados establecen acuerdos que independientes de las cosas que sucedan, se mantienen. Y de alguna forma le quitan un poco estos sesgos y estas miradas colonialistas e imperialistas que existen sobre ciertos, o sea, además el imperialismo en europeo terminó hace súper poco, o sea, hasta los años 90 teníamos a los europeos metidos en África, entonces para eso sirve en el fondo como la ventaja de los tratados de libre comercio. Y las desventajas en el fondo podrían estar dadas en que se limitan también. Hay limitaciones en cuanto al flujo de, de productos que se puedan como vender. Y lo otro que también es tremendamente complejo, pero ya lo hablé en la clase pasada, es la dependencia que existe de países como nosotros a otros mucho más industrializados. Y bueno, a ver si quizás después tenemos tiempo para hablar un poco sobre una teoría que lo hablé en el electivo, que es de centro-periferia, que habla sobre las desigualdades en términos globales, que es una teoría de la dependencia de los años 70, que explica un poco el por qué, aunque nosotros hagamos todo lo que hagamos, jamás vamos a poder estar al nivel y al ritmo industrializador de los grandes países europeos o asiáticos o estadounidenses. Eso, chiquillos, creo que ahí respondí a todas las preguntas. Espero que les haya aclarado un poco como en qué consistía o cuál era el objetivo de la clase de hoy día. No sé si tienen